El tema del que os voy a hablar es la anatomía ecográfica normal y malformaciones del sistema musculoesquelético fetal. Quiero agradeceros también que me habéis dado el ladrillo del temario. De todos modos, este ladrillo es para mí un reto en dos sentidos. Por un lado, me ha hecho profundizar un poquito más en un tema muy complejo, ya que aunque todos tenemos referencias y en el arte desde el principio de los tiempos ha habido dioses, ha habido muchas representaciones, sobre todo de Velázquez, de algunas displasias esqueléticas como la condroplasia, que todos tenemos una imagen muy clara en nuestra mente, pues hay más de 300 patologías muy complejas, todas ellas, desde esta tan conocida, alguna como la pignodiastrofia que sufría Toulouse-Lautrec, que condicionó el que tuviera múltiples fracturas tanto en brazos como en piernas y que al final condicionó su vida y su obra. Acabó suicidándose por ello. Bien, este es el esquema que vamos a seguir. Primero voy a insistir sobre todo, ya os he dicho que es un tema bastante farragoso, pero no podemos hacer una lista de todas las patologías que hay con un montón de características de cada una de ellas, porque eso ya lo tenemos en los libros. Lo que voy a intentar es que os quede claro, sobre todo también enfocado a los residentes, cómo tenemos que hacer la exploración normal, que en un principio la exploración de los huesos parece fácil, pero a veces no nos fijamos en todos los detalles, porque eso va a ser la base del diagnóstico. Nos centraremos sobre todo en las patologías más frecuentes, que de todos modos son muy infrecuentes estas displasias. Bien, primero empezamos entonces con la exploración normal, repasaremos la terminología para que sepamos de lo que estamos hablando, porque luego vamos a utilizar algunos términos que a lo mejor no están tan claros. Luego pasaremos por las malformaciones de manos y pies y por último las displasias esqueléticas. Aunque esto es un poquito de perogrullo, pero a mí cuando voy a los cursos me gusta empezar desde el principio. Entonces lo he planteado como una serie de preguntas que tenemos que hacernos ante la exploración del sistema musculoesquelético. Están presentes las 4 extremidades, tenemos que ver tanto en el brazo como en la pierna todos los huesos largos, en el brazo el húmero, el cúbito y el radio. Os pongo esta imagen porque yo soy una enamorada de la eco de 12 semanas y quiero haceros notar que la eco de 12 semanas no es solo la medida de la translucencia nucal, sino que, como ya sabéis que dice Nicolaides, hoy en día es la base de la pirámide del diagnóstico y tenemos siempre que fijarnos en intentar hacer un estudio anatómico en esa semana ya lo más exhaustivo posible. Es posible ver, estos son ecos de 12 semanas, y es posible ver todos los huesos largos perfectamente en esta semana. Así como en los brazos, en las piernas, veremos el fémur, la tibia y el peroné. Recordad que la tibia es el hueso más proximal, que el peroné llega un poquito más distal en el talón. Exactamente lo mismo en la semana 12, lo podemos ver. Las manos, tenemos que esperar o mover el feto para ver los 5 dedos, valorar las falanges. Es frecuente que en la semana 12, en la semana 20 estén las manos cerradas. Bueno, pues es indispensable que veamos todos los dedos. También en el pie podemos ver y contar los dedos. Esta es una eco de 12 semanas para que veáis que perfectamente se puede ver todos los dedos y además es un momento en el que suelen estar las manos abiertas y en un mismo plano. Bien, recordar cómo lo la mnemotécnica, porque a veces no estamos muy seguros de la gestación, de la gestación, que además de la medida del cerebelo, la medida del pie desde el dedo gordo hasta el talón es igual que la del fémur. La eco 3D nos va a ayudar, sobre todo en las patologías, a tener una imagen que luego no sea sencilla para explicar a los padres cuál es el problema. El segundo punto sería valorar la longitud de los huesos largos. Tenemos que medir la diáfisis tanto del fémur como del húmero habitualmente y recordar que tenemos que compararlo con las tablas de normalidad que normalmente los propios ecógrafos ya disponen de ellas y nos salen automáticamente. Recordar que lo más frecuente no es lo más raro. No, cuando tengo un fémur un poco corto no tengo que pensar directamente, ¡ay, una displasia! No. Recordar que cuando hacemos una eco de 20 semanas y encontramos, como ya he aislado, por ejemplo, un número corto, eso nos está multiplicando por 4, el eco ratio es 4, nos está multiplicando por 4 el riesgo previo que tenía en la semana 12. O sea que ante un hueso húmero o fémur corto, lo primero que tenemos que pensar es en una alteración cromosómica. Hay tablas de normalidad para todos los huesos, incluso la clavícula. ¿Qué estamos diciendo? ¿A qué llamamos un fémur corto? Sería aquel que está por debajo del percentil 5. La mayor parte, el 3/4 de ellos, son en casos aislados. Y lo primero que hay que pensar es,
¿Qué es lo que yo pienso? Me habré equivocado. Hay que hacer varias medidas y hacer una media. La mayor parte de estos serán un único hallazgo, en un 50%, y lo más frecuente que encontraremos como patología será un retraso de crecimiento muy severo. Hay un cuarto que sí que van asociados a otros problemas, sobre todo si el hueso es muy corto, está por debajo del percentil 1. En estos casos, el 35% serán muy mal formados y aquí sí que es donde nos encontramos las displasias. También alteraciones cromosómicas. Siguiente pregunta. ¿Es la forma normal? ¿El hueso está recto o los huesos están más anchos o curvados? Fijaos en este fémur que, además de que es pequeño, está incurvado. Eso ya nos está indicando otro problema. Y no solo eso, tenemos que valorar la refringencia de los huesos. Valorar la mineralización, si hay una reducción de la osificación. Fijaos, por ejemplo, en esta eco, que es una eco de 16 semanas, en la que vemos perfectamente, normalmente siempre vemos las estructuras craneales, pero aquí lo vemos especialmente, en este detalle lo vemos mejor, vemos especialmente claro todo el cerebelo, todo el interior de la cabeza. Y el problema es que, si os fijáis, no hay osificación en la cabeza. Era como una fina membrana que permitía el paso de los ultrasonidos con más claridad. También tenemos que buscar fracturas patológicas, por ejemplo aquí tenemos una de fémur, una costal, una tan importante que ha provocado una deformidad en el fémur. Y por último, valorar movimientos de flexo-extensión. Tenemos que ver que se mueven las rodillas, que se mueven los brazos. No sería normal encontrarnos una actitud como esta de una pierna completamente extendida, con la rodilla que no se mueve, y a lo largo de la exploración y de intentar mover al feto no hay ningún cambio. No acabamos con esto. Tenemos que valorar también, y sobre todo cuando ya he visto que hay un hueso corto y que veo a lo mejor algún problema de osificación, ¿qué más cosas tenemos que ver? Es básico esto para luego intentar afinar el diagnóstico. Tenemos que valorar la circunferencia torácica, tanto en el corte de 4 cámaras como la longitud del tórax, que es desde el cuello hasta el diafragma. También tenemos que valorar el cráneo. Ya hemos visto antes, este es un cráneo normal, fijaos la diferencia con el cráneo de antes, que era tan transparente. Y muy importante siempre, en cualquier ecografía de 20 semanas, valorar el perfil, porque como nos dijo la doctora Marcos el otro día, vamos a sacar mucha información allí. Información acerca de polimalformados, que muchas veces tienen caras más planas, con retrognacias, etc. Y también en muchas displasias hay frentes abombadas, hay algunas características especiales, que son un corte fundamental. También tenemos que ver la columna, los cuerpos vertebrales, que la columna esté bien alineada. Fijaos en este caso, por ejemplo, que hay una escoliosis extrema o pequeñas escoliosis, que a veces simplemente hay una hemivértebra y eso hace que podamos diagnosticar ya ahí una pequeña escoliosis. Además tenemos que ver las clavículas, las costillas y los omóplatos. Los omóplatos porque en alguna de las patologías, en alguna displasia, por ejemplo, el omóplato está menos mineralizado de lo normal y eso nos ayuda a ajustar si es esta o esta otra patología. Y por último, el esternón, que el esternón también existe. Prácticamente no nos fijamos en él, pero en la semana 20 ya hay núcleos de osificación del esternón. Y yo me fijé más en el esternón a partir de ese caso que tuve, en el que no había esternón. Entonces estábamos viendo cómo el corazón latía directamente debajo de la piel. Y esta es la eco 3D que le hice, en la que se ve perfectamente el defecto esternal, y este es el feto cuando nació la nefropsia. Bien, hemos ya visto la exploración normal. Parecía sencillo, pero esas otras cositas a lo mejor a veces se nos pasan un poco, el fijarnos en esos otros detalles. Revisaremos ahora en la exploración patológica la terminología, veremos anomalías en la posición, repasaremos las agenesias, anomalías en la forma y ya las displasias. Vamos a repasar estos términos porque luego los vamos a nombrar mucho. Hablamos de micromelia cuando todo el miembro es corto, todo entero. Rizomelia nos referimos a que el segmento proximal está cortado. La mesomelia se refiere al segmento medio. Y la acromelia al segmento distal, que es ya la mano o el pie. Bien, en cuanto a anomalías en la posición de manos y pies. Esto es muy frecuente, todos hemos visto alguna anomalía en la posición de los pies, es la alteración más frecuente de este tipo, se da en 1 de cada 1000 recién nacidos. Puede afectar a una sola articulación, que es lo más frecuente, o a múltiples articulaciones, que es lo que se llama el síndrome FAD, que ahora luego comentaremos también.
En cuanto a la desviación de la posición de los brazos, tenemos una desviación cubital, que es poco frecuente, o una desviación radial. La desviación radial se asocia a la trisomía 18 y también se relaciona con síndromes, como síndromes un poquito más frecuentes, entre comillas, el síndrome TAR, que es una agenesia de radios, en este caso, en el que vemos solamente el húmero, hay una agenesia de radio y se asocia además a trombocitopenia. Esto es lo que provoca la desviación de la mano. También se da en el síndrome de Otoran, que es este otro, en el que además de la desviación hay alteraciones en el dedo gordo, hay cardiopatías, otras patologías. En cuanto a la anomalía de la posición de los pies, tenemos el pie equino, que es, como el nombre indica, como en los caballos, que es como una especie de pezuña, hiperextendido. El pie en balancín, muy relacionado con alteraciones cromosómicas. Este es un pie en balancín. Este es el feto longitud. Quiero haceros constar que, aunque podría traer imágenes preciosas de libros más, a lo mejor, más bonitas, he intentado solamente traer imágenes propias. Si hay alguna que no lo sea, os lo comentaré. Cosa más difícil porque son casos poco frecuentes, no estos, sino los que veremos después. Y luego tenemos el talipes, que todos hemos visto un pie zambo, un pie que está alterada la posición del pie respecto a la pierna. La 3D nos da imágenes siempre muy llamativas y fáciles de explicar a los pacientes. Este talipes, que también se llama foot, que es el pie en palo de golf o pie en avaro, es la alteración de la posición más frecuente, el 95% de las alteraciones de posición. La mayor parte son aisladas y tienen buen pronóstico, por eso como hallazgo aislado. Pero no olvidemos que cuando tenemos que informar, pues bueno, en algún caso podría asociarse alteraciones cromosómicas, síndromes o problemas genéticos, aunque sería poco frecuente. Bueno, ahora vamos a ver alteraciones en los dedos. La ectrodactilia es la fusión de los dedos en dos grupos, hacen como una pinza, que si es un hallazgo aislado, pues bueno, es algo que puede tener su funcionalidad. La sindactilia, que es la fusión parcial de uno más dedos, podemos verlo como una fusión simplemente superficial o puede ser una fusión ya en el hueso, en el interior. La clinodactilia es la flexión de un dedo sobre otro. En esta 3D se ve muy claro como la posición. Este es un recién nacido que tiene clinodactilia. La clinodactilia tiene una especial importancia porque hay veces que, por ejemplo, este caso concreto que no corresponde a esta niña es otra, este caso concreto era un niño que tenía una hernia diafragmática. En principio, una hernia diafragmática sola, con respecto a la información posterior y al pronóstico para otros embarazos, pues no es lo mismo tener una hernia diafragmática sola que una hernia diafragmática, clinodactilia y la caída tal, porque este tenía un síndrome de Fryns. Esas otras características, si no las afinamos bien, pues a veces podemos quedarnos sin un diagnóstico certero que luego implica mucho el pronóstico de esa paciente. Y siempre, claro, podéis decir, bueno, eso ya se verá en la necropsia, en la anatomía patológica, pero no siempre son tan buenas como esperamos que sean y hay algunos pequeños detalles que se pasan. O sea que, de conclusión, intentemos hacer el diagnóstico más aproximado posible. Por último, como alteraciones de los dedos, tenemos la polidactilia, que es un dedo adicional. Puede ser preaxial en el lado interno, en el lado radial o tibial, o postaxial en el lado externo, en el lado cubital o humeral, o central, que es en el centro. La polidactilia postaxial frecuentemente está asociada a antecedentes familiares y este es un caso, por ejemplo, bastante interesante porque este empezó en la semana 12 con una eco con una translucencia aumentada, no, con una translucencia normal, perdón, con un bajo riesgo en principio por todos los datos. En la semana 12, Amparo Socaduras, que es una filigrana de los detallitos, encontró una polidactilia, pero el cariotipo no se hizo en ese momento porque lo único que vio era ese dedito mínimo más. Lo seguimos y después esta eco corresponde a esa eco 3D y ya en la siguiente ecografía estábamos viendo una catarata bilateral. Total, que este feto, entonces ya se le solicitó cariotipo y este feto tenía una trisomía 13. O sea que los detalles son importantes, aunque en principio tenía una eco de normal. Bueno, la polidactilia preaxial es la anomalía más frecuente, lo habitual es que sean aisladas,
solo en un 14% están asociadas. Preaxial es cuando está en el lado tibial en la pierna o radial en la mano. La mano carra también nos habla de polimalformados, de problemas neurológicos, también es un hallazgo habitualmente patológico. Anomalías reduccionales es cuando nos falta algún miembro. Esto es poco frecuente, la mayor parte son, bueno no, la mayor parte no, la mitad son aisladas y la otra mitad están relacionadas con algún problema en la formación de ese miembro. Puede relacionarse con bridas amnióticas que impidieron la formación del esbozo embrionario o que lo cortaron, accidentes vasculares que a lo mejor han provocado una trombosis en una arteria y han provocado una necrosis, teratógenos, el típico caso de la talidomida, y, súper importante, una biopsia coriel por debajo de la semana 11 puede provocarnos esto. Luego, está contraindicado. En cuanto a nomenclaturas, pues agenesis tenemos amelia cuando falta toda la extremidad, focomelia es la típica de la talidomida, que se ve con las manitas pegadas al tronco y los pies, hemimelia si falta la mitad, aquilia o apodia que no hay manos o pies, adactia, de esto seguro que nos vamos a dar cuenta. Y luego, en cuanto hemos dicho la exploración, que era importante también valorar la motilidad, bueno, pues tenemos lo que antes solamente hablábamos de artrogriposis y que ahora está englobado en una carpeta más amplia que se llama síndrome de deformidades por acinesia fetal. Es poco frecuente, uno de cada 3.000 recién nacidos, y son fetos que tienen rigidez articular, con las piernas muy estiradas, rodillas hiperextendidas, pies mal posicionados, flexión de los brazos, malposición de las manos. Aquí tenemos un caso en el que es la imagen que os había presentado antes, en el que las rodillas estaban extendidas todo el tiempo, no había movimientos, el pie estaba deformado. En la 3D lo podemos ver muy bien, también vemos en la 3D esa actitud patológica que está todo el tiempo en la misma posición. Aquí también lo estamos viendo y este siguiente. Esta paciente tuvo un segundo embarazo, interrumpió este embarazo y tuvo un segundo embarazo. En la semana 12 ya llamaba la atención que se movía muy poquito, la valoramos un poquito más tarde, la 14, y efectivamente tenía la misma, aparte de tener el mismo aspecto, con esa posición exactamente igual que en el feto anterior, sin ningún movimiento. Bueno, vamos a entrar ya en las displasias esqueléticas. Ya hemos dicho que era un tema un poquito farragoso, pero porque son múltiples alteraciones y es un grupo muy complejo, hay más de 300 displasias. La prevalencia es bajísima, 1 a 3 de cada 10.000 recién nacidos, pero es importante porque casi el 5% de las muertes por malformaciones pertenecen a este grupo. Hay múltiples clasificaciones. Hoy en día la más novedosa es la que relaciona cuál es la mutación genética con el grupo de malformaciones. Por ejemplo, la condroplasia está producida por la mutación del factor de crecimiento del fibroblasto. Tenemos otras relacionadas con el transporte de la proteína transportada del sulfato, con la genopatía, hasta 33 tipos. No vamos a entrar de ellas, el que quiera lo puede ver en internet, que está toda la clasificación. Y aquí os muestro cuáles son las más frecuentes. La displasia teratofórica corresponde al 29%, la condroplasia el 15%, acondrogénesis, osteogénesis imperfecta, todas estas ya son menos frecuentes. Y antes de pasar a la clasificación que a mí me parece más interesante o más didáctica, recordar que el diámetro torácico y el abdominal son casi iguales, es un 80-100% el diámetro torácico del abdominal. Cuando yo estoy hablando ahora luego de displasias con tórax anormal, estamos hablando de una relación de un 50%, o sea, una cosa muy evidente. Entonces, esta clasificación más clásica me parece a mí más práctica a la hora de enfocar el diagnóstico, porque se clasifica en displasias esqueléticas con tórax anormal y con tórax normal. Dentro de la de tórax anormal tenemos la displasia teratofórica, que es la más frecuente. Luego, esta es la más frecuente y conviene saber muy bien todos los detalles. En las de tórax normal, la más frecuente es la acondroplasia heterocigota. O sea que nosotros hemos hecho la exploración, hemos visto unos huesos cortos, me he fijado en la mineralización y me voy al tórax. ¿Qué es anormal? Ya me decanto por esta, que será la más frecuente. Si es normal, más por la otra. Luego veremos detalles que nos van a diferenciar estas patologías. Sería siempre mal pronóstico encontrar una micromelia grave de las 4 extremidades, una hipoplasia torácica, porque eso le va a condicionar después
hipoplasia pulmonar y problemas de asfixia, que exista polidramios, que la relación del fémur con el perímetro abdominal sea menor de 0,16 y que haya hidros. Estos son, en principio, signos de mal pronóstico. Como hemos dicho, la displasia tanatofórica es muy importante, porque, aunque es poco frecuente, 1 de cada 10.000 recién nacidos, dentro de estas es la más frecuente y letal. O sea, importantísimo, porque además el diagnóstico lo tenemos que hacer pronto. Se relaciona con el cromosoma 4. ¿Y cuáles son las características? Pues serán unos fetos con una rizomelia marcada, o sea, la parte más proximal estará más pequeña. También puede ser todo el brazo, pero habitualmente es más la parte proximal. El tórax es estrecho, eso es lo que le da el mal pronóstico en cuanto a la hipoplasia pulmonar. Tiene una cabeza grande, con frente prominente, un puente nasal deprimido, extremidades arqueadas, las costillas cortas que hacen que el tórax sea más estrecho, la discondilia, que son unas vértebras aplanadas, y el 70% se asocian a polidramios. Este es un caso de displasia tanatofórica en el que vemos pues, la hipoplasia torácica, ese perfil con la frente abovedada, una deformidad en el cráneo, unas piernecitas cortas que están deformadas, unos brazos cortos también, la lesión de las vértebras que están más aplanadas. Fijaos que si ponemos ese fémur en el percentil, no es que está un poquito más bajito, es bastante más pequeño de lo normal. Esta es una imagen de Bonilla, de un libro de Bonilla del 2000, que como él tiene sus colaboradores brasileños, tienen ecografías 3D fantásticas en los atlas que tienen, porque allí también continúan las patologías mucho más tiempo y entonces eso hace que al final tengas unas imágenes muy valiosas. Estas son de Bonilla. Hay dos tipos. El tipo 1, en la que el fémur está cortado y tiene forma de auricular telefónico. Para los jóvenes, auricular telefónico de los de antes, de esos que eran negros y que había una cosa así que se colgaba, no como los de ahora. Y el tipo 2, que tiene un cráneo en hoja de trébol. Así en esquema, aquí lo vemos en esta radiografía, vemos cómo el fémur tiene una formita como de auricular y en este que el cráneo está deforme. Bien, ya hemos visto la más frecuente. Vamos a repasar un poquito por encima estas otras que no son tan frecuentes, pero también las podemos encontrar. Acondroplasia homocigota, esta es sencillísima, porque los dos padres son acondroplásicos. Luego, cuando vengan a la consulta, el diagnóstico está claro. Osteogénesis imperfecta. En esta patología hay una alteración del procolágeno 1 y son recién nacidos que tienen huesos que no están bien mineralizados, que son muy frágiles y esto condiciona que haya fracturas. ¿Qué pasa? Que esas fracturas van a hacer que los miembros no se desarrollen bien, los miembros están acortados y además va a provocar también que el tórax sea más estrecho. Hay varios tipos, en esto no nos vamos a meter. La más frecuente de ellas es el tipo 2, que se produce por presentaciones dominantes nuevas. Y aquí lo que vemos es que el cráneo no está mineralizado, los huesos tienen múltiples callos de fractura, que es lo que os he dicho, son también costillas arrosariadas. Aquí vemos una radiografía en la que se ven pues, esos brazos cortos por múltiples fracturas. Fijaos en este fémur que al estar fracturado se ha deformado completamente, fracturas costales también podemos encontrar. Siguiente patología, la condrogénesis. La condrogénesis es súper rara también, una de cada 40.000, o sea que es muy. Lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta que ya me he hecho muy mayor, debo llevar muchas hiposomis de espaldas porque ya he visto algunas también. Entonces, en estos casos hay una micromelia severa, esta es la que tiene el brazo más cortito de todos. El tórax y el cuello es corto, parecen unos fetos así, un aspecto pseudohidrópico, como si fuera un pequeño Buda, y suele haber polidramios. Se asocia también a otras patologías. También hay varios tipos, no vamos a entrar en esto. Y fijaos cómo, en este caso de la acondroplasia, es lo que os enseñaba antes de un cráneo que es prácticamente transparente, en el que vemos todas las estructuras cefálicas porque no hay explicación de la cabeza. Este feto que así de primera vista te parece como si fuera de 12 semanas, no es de 12 semanas, es de 16 y lo que le pasa es que tiene las piernecitas y los bracitos muy cortos. Está la alteración de las vértebras. Y aquí, para que lo veáis, es un poquito en movimiento, fijaos cómo respecto a esa cabeza son 16 más 3, respecto a esa cabeza pues son unos bracitos y piernas muy pequeños.
Esto es una imagen de Yanti que me ha gustado porque es tal cual es el fetito, o sea, un feto tipo Buda. Otra muy poco frecuente, menos de 1 en 1.000.000, la displasia capomélica. Esta está relacionada con el gen SOX9. Y en esta hay un acortamiento no tan importante de miembros inferiores y lo más característico es la incurvación tan acusada del fémur y la tibia. Tienen un tórax estrecho, por lo cual también es del grupo de las letales de tórax anormal, la cabeza grande, la cara pequeña, y ambos se asocia también a otras alteraciones y tiene un cariotipo XY con un fenotipo XX. Este es un caso de displasia capomélica en la que vemos una cabeza más grande respecto a lo que es la pierna. La pierna es pequeñita, está deformada, las piernas, está angulado, como os digo, y ese tórax hipoplásico, ese tórax corto, fijaos cómo se ve claramente que el tórax es mucho más pequeño que el abdomen aquí en este corte. Esta es la 3D, la que se ven las piernas. Tenía una carita especial, una carita, aunque la cabeza era grande, la carita más plana, con una retrognatia. Esta es la imagen del feto. Y os digo la verdad que yo en un principio estaba pensando que era, pues estaba viendo la ossificación de la cabeza es normal, tiene el hueso deforme, será porque ha tenido una fractura. Yo estaba pensando en osteogénesis imperfecta, que es más frecuente. Pero la clave me la dio esto. Esta paciente empezó con una translucencia aumentada. Entonces le hicimos biopsia corial y el cariotipo fue normal. Para un seguimiento precoz yo le hago una eco de la semana 15-16, una ecocardio, y es cuando me encuentro estos hallazgos y yo veo claramente que es una niña. Y ahí es cuando, claro, revisándotelo bien, resulta que esta alteración de este gen SOX produce una alteración en el SRI. El SRI, si os acordáis, es la parte del cromosoma Y que codifica el sexo. Luego, esto es un niño genéticamente, pero como no se expresa el SRI, es fenotípicamente una niña. Eso es lo que nos da el diagnóstico. Fijaos como esa deformidad del fémur es tan acusada que hasta sobresale en la piel. Bueno, hemos visto las de tórax anormal, letales, no entro en las no letales porque hay un montón. Y después de las de tórax normal nos vamos a fijar sobre todo en la condroplasia heterocigota. La condroplasia heterocigota pues ha sido representada desde el principio de los tiempos en el arte porque ha llamado mucho la atención. Los enanos han llamado mucho la atención y esta imagen es una foto que hice paseando por el Museo del Cairo, el Museo Egipcio, que no sé cómo estará ahora, y me llamó mucho la atención porque reúne todas las características de la condroplasia. Es un enano danzarín del año 300 a.C. y ahí tenemos todo el resumen. En el año 94 se descubre que hay un gen relacionado con la condroplasia, está en el cromosoma 4. La prevalencia es baja, 1 de cada 15.000 recién nacidos. O sea, estamos hablando de la segunda más frecuente y es 1 de cada 15.000, es muy poco frecuente. Y las características serían, bueno, el 90% son esporádicas, se produce por una mutación del factor de receptor de fibroblastos que está relacionado con la GH, con la hormona de crecimiento, y cuando se hereda es de manera autosómica dominante. Es un diagnóstico tardío. Normalmente es una paciente que ha venido y ha pasado por la eco de 20 semanas, normal. Va a ser un diagnóstico más del tercer trimestre. En ocasiones, a partir de la semana 26 ya podemos ver un miembro acortado, pero puede ser un poquito posterior. Y tenemos pues estas características: una bóveda craneal grande, con protusión del maxilar superior, una frente abombada, el puente nasal hundido como en silla de montar, las manos anchas con dedos acortados hacia una mano que se llama tridente, la hiperlordosis y recordar pues eso, que tenemos un diagnóstico molecular disponible. Recordar que, aunque es una patología que se diagnostica tarde, pero bueno, es una persona con un fenotipo especial, pero con una expectativa de vida y una inteligencia normal. Este es un caso de acondroplasia en el que vemos pues, que el tórax y el abdomen tienen una relación adecuada, un fémur corto, una cabeza grande, con esa frente abombada, el húmero y el fémur son cortos los dos. También tenemos una mano pues como cuadradita, muy característica. Cuando ponemos el fémur y el fémur
y el húmero en los percentiles vemos que pues sí que está bastante por debajo de la normalidad. De todos modos, no esperéis encontrar, porque si diagnosticamos pronto, nosotros tenemos la imagen de un adulto. No están tan marcadas todas esas características. Porque luego, este es el recién nacido, y luego, pues sí, se le ve que es un poquito más pequeñito, pero no es tan marcado. Así como, esta es la manita, la mano que hablamos en tridente, así como en la semana 30, pues estás intentando ahí verle características de la cara, y sí, pues le ves unos rasgos un poquito en la cara. Luego ya nace en la semana 37 y cuando lo ves dices, pues sí, pero tampoco es tanto como te puedas imaginar el enano acondroplásico que conoces. Bien, en resumen, para que veáis que es fácil, tenemos, estas son las 4 más frecuentes. La acondroplasia será un diagnóstico tardío, no hay hipoplasia torácica, ¿vale? Luego, las que tienen hipoplasia torácica y son frecuentes, pues tenemos unas en las que hay muchas fracturas y el hueso más bien deformado, la osteogénesis imperfecta. Otra en la que el cráneo está muy hipomineralizado, también la columna, esa es la acondrogénesis, con el bracito más corto de todo. Y la displasia tanatofórica en la que también hay un tórax estrecho y en la que el cráneo es normal. Sería la primera en la que tendríamos que pensar cuando vemos huesos cortos en el principio de la gestación y que además tenemos un cráneo normal. Recordad que cuando hablamos de micromelia estamos hablando de -3, -4 desviaciones estándar, que es bastante pequeño. -4 desviaciones estándar sería multiplicar por 0,8 y percentil 50 para la semana de gestación. Para mí lo que más me agobia en la práctica es esa típica paciente que viene, que tiene el fémur corto, pero no está un poco tanto, y hasta qué punto, cómo le informas, porque ese es el verdadero problema de este tema. Por ejemplo, esta paciente. Una paciente con una cabecita, un tórax, abdomen normal, este es su percentil de cabeza, este es su percentil de abdomen, os pongo el doble porque era normal. Y claro, tienes que decirle a esta paciente algo. Tiene un fémur que, fijaos cómo está. Os recuerdo cómo era el del acondroplásico. No se va tampoco mucho, ¿qué le digo? Entonces, esos son los casos problemáticos. Este caso, finalmente, un caso que dio muchas vueltas, que seguro que tú, Andrea, te acordarás, acabó al final, aunque ahí era todo normal, debutó con un gel y acabó, pues eso, al final era un retraso de crecimiento. Pero en un principio tampoco te apuntaba nada a eso en un primer momento. Ese es el momento un poquito más agobiante de la información. Yo lo que hago es, me encanta tener esta tabla, tengo esta tabla la que os voy a enseñar luego, en la que lo que hago es, pongo el fémur y la semana en la que estamos, lo pinto ahí y yo le explico a la paciente, pues mire, usted está aquí, aunque puede ser normal, en un X% puede tener tal, puede tener cual, para que ella sepa, porque claro, no le puedes ni quitar importancia ni poner, pues es un caso muy complejo. No estamos hablando de que lo tiene aquí, que seguro que está mal. Estamos hablando de ese un poquito límite. Entonces yo lo que hago es eso, poner la semana en la que está, el fémur, y me voy a explicar cuáles son las patologías que encuentro. En este resumen os quiero hacer ver que en la acondroplasia estamos en los márgenes que son fémures que no son demasiado pequeños. La displasia tanatofórica sí que son más pequeños y la acondrogénesis extremadamente pequeños. O sea que es fácil porque no se nos va a pasar, es hacer una buena sistemática. En conclusión, explorar la totalidad de los miembros, no solo medir los brazos, sino fijaos en todos los detalles, hacer la biometría, compararla con las curvas de normalidad, recordar que lo más frecuente no es lo más raro, sino que en principio alteraciones cromosómicas y el retraso de crecimiento, revisar el cráneo y el tórax, la mineralización, si el tórax es pequeño, con eso intentar encuadrar ya dónde estamos y recordar que la displasia tanatofórica es la más frecuente, letal y del primer trimestre, y que en el tercer trimestre pues hay que hacer una biometría para descartar la acondroplasia, que esa se nos habrá pasado previamente. Y si tenemos dudas, pues podemos hacer una RAI porque tenemos disponibles ahora. Y ya está.